Josep Antoni Duran Lleida, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar en la SER, el portavoz de CiU en el Congreso, el responsable de Unión Democrática. Diría que está viviendo el momento político más delicado de su vida, que ha vivido mucha vida política en las últimas décadas en España. Sí, es seguramente el más delicado, sí, el más complejo por otra parte, ¿no? Y el que requiere más energías y a su vez en el que sientes hasta la fecha, ojalá eso cambie, más frustraciones. Sí. Y usted, que ha estado en una atalaya privilegiada porque vive en Cataluña, pero ha viajado a Madrid todas las semanas y ha tenido mucha actividad política en el Congreso, ¿lo vio venir? ¿Vio venir que desembocaríamos en este punto del debate en el que estamos? Claro, externamente intento, que no siempre consigo, mesurar mis palabras o mis reflexiones, pero internamente mis compañeros de partido saben que sí, que hace tiempo que vengo prediciendo que lo que está sucediendo sucedería, me daba la sensación. De hecho, también lo dije en el Congreso de los Diputados, porque recuerdo haber utilizado la expresión choque de trenes en un debate con el presidente Rajoy, por tanto sí veía venir, ¿no? Veía venir que se incrementaba en Cataluña una actitud frente a leyes, posiciones, declaraciones, actos del gobierno del Estado, del gobierno central, del gobierno de España, y también al mismo tiempo en España, yo creo que incluso una parte de la población, pero al menos también en lo que es el gobierno, eso también iba creciendo en sentido contrario. Lo contamos el viernes en la SER, sí, ese encuentro Rajoy-Rubalcaba. ¿Y el suyo? Bueno, el mío no tenía nada que ver con la pregunta de la mañana, pero evidentemente se habló de ello lógicamente por la tarde. Era un encuentro previsto desde hacía unas cuantas semanas antes, incluso lo aplazamos por una cuestión de agenda mía, y yo lo marcaría dentro de lo que es un contacto habitual entre el presidente del gobierno y un dirigente de la oposición, y en este caso concreto además un dirigente de Convergència i Unió, con un tema, no el único, porque hablamos de muchas cosas, pero sí singular, que es toda la cuestión que yo le había planteado por la mañana en esa pregunta parlamentaria a la que usted se refiere. Yo soy de los convencidos, y cuando dije esto en el Congreso hubo una cierta prensa o algún periódico y algunos tertulianos que consideraban que yo estaba haciendo una amenaza, un chantaje. No, yo no pretendo hacer amenaza ni chantaje ninguno, simplemente pretendo exponer algo que veo venir, ¿no? ¿Y qué es lo que veo venir? Pues que si no hay una solución al conflicto que está planteado y que para mí es un conflicto de Estado sobre la cuestión catalana, finalmente no va a poder haber consulta tal como se va a plantear a Cataluña y tal como es el compromiso de la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias catalanas. El gobierno, a mi juicio, la va a impedir, y consecuentemente después, a través de unas elecciones plebiscitarias que el propio presidente Mas ya en alguna ocasión ha insinuado o ha declarado así serían, se va a producir una declaración unilateral de independencia después. Una declaración unilateral que, por supuesto, no es la apuesta que yo haría por Cataluña, ni creo que sea positiva para Cataluña. ¿Y qué efectos tendría una declaración unilateral? Bueno, habría que ver qué países daban una respuesta positiva a esa declaración unilateral, ¿no? Yo creo que pocos, especialmente a corto plazo, pero creo que es un error, y eso es lo que me gustaría que entendieran también las fuerzas políticas de ámbito español, las instituciones de ámbito estatal. Es un error creer que ese es un problema que tiene Cataluña y que esa declaración unilateral solamente le afectaría en negativo a Cataluña. Yo creo que afectaría en negativo en toda España. No olvide que Cataluña es el 19% del Producto Interior Bruto, y que una noticia de una consolidación de un acuerdo parlamentario de declaración unilateral de independencia, independientemente de los efectos jurídicos, que digo serían pocos, sino ninguno, pero sería una noticia que provocaría lógicamente inestabilidad y desconfianza respecto a España, respecto a su economía. Al día siguiente la prima de riesgo estaría subiendo. Por tanto, de ahí que tengamos interés en que esa tercera vía a la que usted hace referencia la convirtamos necesariamente en algo que no está en nuestras manos, sino que está en manos del Estado. Y digo del Estado particularmente, no del gobierno del PP, sino que es una respuesta del PP, del PSOE. Por eso me parece bien que hablen el PP y el PSOE, y con ¿Y el otros PSOE partidos y usted políticos. se ve con Rubalcaba? ¿Tienen alguna estrategia? Rubalcaba y yo, estrategias no, pero además tenemos diferencias. Que quede claro que nosotros estamos muy satisfechos, y así lo ha expresado el presidente de la Generalitat por el último encuentro con Rubalcaba, ¿no? Hay gestos que se valoran positivamente. El simple gesto de acudir él al Palacio de la Generalitat, pues es un gesto positivo. Además, es una predisposición al diálogo. Lo que pasa es que el diálogo que ofrece el Partido Socialista
se remite a una reforma constitucional y que después de esa reforma constitucional pues ya será sometida a referéndum a la ciudadanía de Cataluña. Mientras tanto, en Cataluña hay un timing, hay unos plazos preestablecidos por acuerdos del Parlamento de Cataluña con una amplia mayoría de que en diciembre tiene que haber un acuerdo sobre la pregunta y la fecha de celebración. Por tanto, estamos con timings distintos, lo que implicaría una reforma de la Constitución, de lo que implicaría un acuerdo, esa tercera vía, que insisto, debe ser una respuesta del Estado, que hoy por hoy no se produce de ninguna de las maneras, y que fuese cual fuese el contenido, nunca podría ser un pacto entre el PP y el PSOE con Convergencia y Unió, sino que debería ser sometido a consulta a los ciudadanos de Cataluña. Se están produciendo contactos para intentar frenar el choque de trenes. ¿Está ocurriendo eso? Vamos, ¿Sí o no? Entre el gobierno central y el gobierno de la Generalitat no hay otro contacto que los que públicamente se han producido entre el presidente Mas y el presidente Rajoy, amén de este contacto, insisto, de conversaciones que podamos tener, que tienes y muy a menudo, por ejemplo en mi caso, porque estás, como usted recordó antes, aquí en la brecha parlamentaria Madrid, pues con la vicepresidenta o con el propio presidente Rajoy, ¿no? Pero no hay ningún tipo de contacto, entre otras cosas porque ya he reiterado e insisto en que Convergencia y Unió o la Generalitat de Cataluña o el Parlamento catalán o desde Cataluña se han hecho propuestas. Estas propuestas se consideran completamente injustificadas, aberrantes, lo que usted quiera, y otros en Cataluña evidentemente no es así, pero bueno, a esas respuestas es el Estado quien tiene que dar la respuesta, no tiene que ser Convergencia y Unió quien construya esa respuesta. Yo creo que debemos albergar una cierta esperanza de que el Estado entienda, como antes decía, que no es una cuestión simplemente que afecte negativo en Cataluña. Yo creo que este diálogo que refleja hoy ese titular de La Vanguardia que ha habido, así triangular, etcétera, etcétera, pues es una muestra de que algo, aunque muy poquito, se mueve. Yo no es que me sienta muy confiado en que eso vaya a tener efectos, pero bueno, mejor eso que nada, ¿no? Pero ayuda a ese diálogo incipiente el que Mas anuncia esta semana que antes de que acabe el año debería haber fecha y pregunta para la consulta soberanista. No es que lo anuncie esta semana, es que insista. Es que no tiene otra cosa que decir, en la medida que, reitero, el Parlamento de Cataluña, fíjese, hay un acuerdo con Esquerra Republicana de gobierno. En ese acuerdo se dijo expresamente que se haría una consulta que es compromiso no de Esquerra y de Unió y de Convergencia, es compromiso de muchas más fuerzas políticas, incluso el PSC y también, por supuesto, Iniciativa per Catalunya y las CUP, es decir, una gran mayoría en el Parlamento de Cataluña. La consulta, por tanto, es un compromiso y la consulta es el paso que todas las fuerzas políticas que acabo de enumerar quieren que se produzca en Cataluña. Quieren dar voz a los ciudadanos respecto al status quo actual o la modificación del mismo. A partir de aquí, en el acuerdo con Esquerra se establecía que esa consulta sería el 2014 y se decía que en todo caso, si había razones económicas, sociales o políticas, pudiera variarse esa fecha al 2014 y aplazarse hasta final de legislatura. Pero, como que Esquerra, nadie nos ha querido apoyar los presupuestos, Esquerra ha deseado que esa consulta se celebre el 2014 y, por tanto, antes de finalizar este año, está comprometido el gobierno y, por tanto, el presidente Mas, y en consecuencia no puede decir cosa distinta, a que, como mucho, el 31 de diciembre, oiga, siempre se puede parar el reloj y pasar al 31 de enero, pero tiene que haber algo muy serio y muy consistente para que eso sea así, porque el compromiso no es otro el compromiso, el único que tenemos es de, antes de finalizar, pregunta y fecha. Para evitar esa consulta no hay otra posibilidad que el gobierno ponga encima de la mesa una propuesta de Estado que pueda ser atractiva y que en cualquiera de los casos, reitero, nunca podrá ser un acuerdo bilateral entre partidos como Convergencia y Unió y el PP o Convergencia y Unió PP-PSOE, sino que tendría que ser una propuesta que tendrían que refrendar los ciudadanos de Cataluña. Esquerra Republicana se convierte en la primera fuerza, Ciutadans en la tercera, CiU en la segunda, PSOE y PP pierden también posiciones. Malos tiempos, parece, para los moderados, para los matices, para las vías intermedias, para las terceras vías. Malos tiempos para esto que usted defiende, parece que dicen las encuestas. Sí, sin embargo, es un error que eso sea así. Un error no, porque si lo que quiere la ciudadanía, los ciudadanos tienen la palabra y uno nunca puede corregir democráticamente la voluntad de la ciudadanía. Pero insistiré en defender la moderación en estos momentos, ¿no? Es cierto que todas las encuestas reflejan esa situación que usted dice y fíjese que es algo que yo en más de una ocasión he dicho, pero mira, si el final de todo este proceso tiene que ser que los únicos que se refuercen sean Ciutadans
y Esquerra Republicana de Cataluña, pues al final hay un dicho catalán que me dijo la vicepresidenta del gobierno el otro día, que también es castellano, que haremos un pan como unas hostias, ¿no? En el procedimiento coinciden con el PSC, hablar, dialogar y no admitir que esto no se puede mover o que la única alternativa es la independencia, pero no en la estación término. El PSC defiende una España federal y usted una España confederal. Ayúdenos, hagamos pedagogía. ¿En qué se diferencian? Bueno, sí, pero no sé si haciendo pedagogía sobre este... Yo creo que la gran diferencia, lo federal es, lo confederal, empezando defendiendo lo mío, es el reconocimiento de Cataluña como sujeto político, y a partir de aquí este sujeto político decide hacer vida, compartir su vida políticamente con los pueblos de España. Lo federal no se reconoce el sujeto político de Cataluña, esa es la gran diferencia. Pero independientemente de lo federal y lo confederal, que son etiquetas que pueden llevar a la confusión, etcétera, etcétera, lo importante es que fuéramos capaces, reitero, de llegar a una situación en la que se superase una realidad actual que nadie puede discutir. Hay un malestar importante en Cataluña que viene muy acentuado a partir de la sentencia del Estatuto de Autonomía. Nunca debió plantearse un recurso contra ese estatuto en los términos de que se hizo por parte del PP para utilizarlo políticamente para ir contra el PSOE. Hubo una sentencia del Constitucional que buscó humillar al pueblo de Cataluña. Cuando explica la tercera vía, ¿dónde se siente más solo? ¿En Madrid o en Barcelona? No, me siento más solo en Madrid. Yo creo que... ¿Y en Barcelona muy acompañado? Bueno, yo creo que Cataluña están levantándose voces en favor de la moderación, ¿no? Convendría en ese sentido, en el sentido de la moderación, por ejemplo, aclarar eso de que España no les roba, ¿no? Yo no he dicho nunca que España nos roba, ¿no? Lo que sí digo es que España tiene un sistema de financiación injusto respecto a Cataluña, que provoca que el déficit fiscal sea elevadísimo respecto a Cataluña, y que eso no se aguantaría en cualquier otro estado. A veces se compara España con Alemania en cuanto a efectos de distribución de poder político. Evidentemente en Alemania, sin que sea cierto lo que a veces se dice desde el mundo nacionalista catalán, de que exista una ley que dice que no puede pasar el déficit público por encima del 4%, sí que es cierto que en la praxis eso es así, hasta el extremo de que, aun siendo así, hoy hay un recurso plantado ante la Corte Constitucional alemana por los Landes de Baviera, Baden-Württemberg, Hessen y no recuerdo si un cuarto, que quieren que sea menor ese déficit fiscal, porque la gente se da cuenta de que eso no es justo, como no es justo, por ejemplo, observar que el ministro Montoro diga que no hay dinero para invertir y ves 21 proyectos de autovías en los presupuestos generales del Estado, de las 21, 20 son para fuera de Cataluña, solo uno en Cataluña, y 20 autovías sobre trazados que soportan un tráfico diario de menos de 10.000 automóviles, lo cual no obliga por ninguna manera para ser rentable hacer una autovía. Usted dijo que su relación con Artur Mas era mejorable. ¿Ha mejorado en los últimos días? Siempre que hay diálogo mejora, y por tanto, como en los últimos días ha habido bastante intensivo, pues que duda cabe que ha mejorado. ¿El choque de trenes está hoy más lejos que hace un mes, por ejemplo, a su juicio? Un poquito más lejos, Hay una pequeña puerta de esperanza, ¿no? Esos contactos a los que usted se refería reiteradamente dan pie me obligan. Yo soy cristiano, y como cristiano tengo en la esperanza una de mis actitudes en la vida, ¿no? Y no tengo derecho a ser pesimista, ¿no? Por tanto, una pequeña puerta abierta, una pequeña puerta a la esperanza, sí, pero sin hacerse demasiadas ilusiones. Gracias por venir, buenos días, buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días, buen día.